Bueno, estamos aquí de vuelta en Saludarte. En Argentina se diagnostican cerca de 1.200 nuevos casos de leucemia mieloide aguda por año. Estamos en contacto con la doctora Silvina Palmer. Ella es médica hematóloga, integrante de la unidad de trasplante de médula ósea del Hospital Británico, miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Hematología. Doctora Palmer, ¿nos está escuchando? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, doctora Palmer. Doctor Marcelo Gula saluda. Y bueno, con un tema, ¿no? Es un tema interesante. A ver, si yo le pregunto a usted, ¿qué es la leucemia mieloide aguda para nuestros oyentes? ¿Usted cómo nos explicaría de qué se trata? Bueno, la leucemia mieloide aguda es una patología oncológica, ¿sí? Lo que pasa es que para el común denominador de la gente, los tumores en general son como tumores de órganos sólidos, y en este caso es un tumor lo que denominaríamos un tumor líquido. La médula ósea es una estructura, es un tejido que se encuentra dentro de los huesos. Dentro de los huesos. Entonces es como un poco difícil de imaginar, porque en general cuando uno habla de médula ósea, todo el mundo piensa que estamos hablando de la médula espinal. Claro. Y en realidad es una estructura completamente diferente. Es el tejido que, como para que todos los que nos escuchan comprendan, es el tejido que genera las células sanguíneas y básicamente el que nos permite tener un sistema inmunológico. Ajá. Que nos defienda de protege. infecciones, que genere memoria frente a la vacunación. Claro. Entonces todo este tejido, que lo que uno denominaría el caracú, ¿viste? El caracú, exactamente, sí, está muy bien. Ese tejido gelatinoso, Sí. ¿sí? Eso es la médula ósea. Y cuando hay alguna enfermedad oncológica de la médula ósea, bueno, los hematólogos somos los especialistas que tomamos parte de estas patologías, y dentro de todas las enfermedades que podemos tener en este tejido, la leucemia mieloblástica aguda o la leucemia mieloide aguda es una de ellas. Es una de tantas, claro. Es una de tantas, tal cual. Es una de tantas, es importante esta diferencia, porque no solo... A ver, cuando hablamos de oncológico hablamos de cáncer, ¿no? Para que quede claro. Así es. Y hablamos de leucemia mieloide como una de las tantas enfermedades que producen cáncer dentro de la médula ósea, como acaba de decir Silvina. Perfecto. Entonces, tenemos una enfermedad que es leucemia mieloide. ¿Por qué se llama mieloide aguda? Bueno, es muy buena esa disquisición, Marcelo, porque primero, como te decía, esta estructura, este tejido que nosotros tenemos, que se llama médula ósea, produce diferentes tipos de células normalmente. Claro. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Claro. Cuando se ve afectada la producción, ¿sí?, de células normales dentro de los glóbulos blancos, uno puede tener una leucemia mieloide o puede tener una leucemia linfoide, de acuerdo a qué tipo celular se vea afectado en su producción. Correcto, ¿sí? Correcto. Y dentro de las leucemias podemos tener leucemias agudas, que son aquellas enfermedades que deterioran rápidamente el estado clínico del paciente, que ponen en riesgo rápidamente su vida, donde uno tiene que actuar digamos, en una forma multidisciplinaria y bien apuntada al target de cuál es la alteración que se está generando. Y después tenemos alteraciones enfermedades más de tipo crónico, que no es que no afecten la vida del paciente, pero no lo ponen en riesgo en general en una forma tan inmediata. ¿sí? ¿Es una enfermedad grave, Silvina? ¿Es grave esta leucemia? Sí. Las leucemias mieloides agudas son enfermedades graves, potencialmente mortales, si no se hace un tratamiento adecuado y en tiempo. Claro. ¿sí? Claro. Hace no muchos años atrás, tener diagnóstico de una leucemia aguda era casi condenar a un paciente a una muerte, a un pronóstico ominoso en el corto plazo. Hoy la verdad es que la situación ha cambiado, pero no ha cambiado la gravedad del diagnóstico inicial. Que tenemos más estrategias de diagnóstico, de clasificación, de saber el pronóstico,
de estrategias de tratamiento y pacientes que hoy podemos decir que están ya libres de la enfermedad, curados, ya sea con tratamiento médico o con otras estrategias, pero siempre obviamente mediante un tratamiento que aparece y desaparece. Silvina, ¿y sabemos el origen de esta enfermedad o es como la mayoría de los cánceres que no tenemos una certeza? Bueno, en realidad, Marcelo, sucede eso. O sea, viste que la mayoría de los tumores, de las enfermedades oncológicas, lo que sabemos es que tenemos factores que predisponen a esto. Claro. Pero no hay una causa-efecto. No hay una causa-efecto. Obviamente hay factores como pueden ser los tóxicos, la exposición a benceno, la exposición a radiación, el tabaco, exposiciones a drogas quimioterápicas previas, ¿sí? Por ejemplo, por un tumor de mama o por un cáncer cáncer renal o cualquier otro tipo de tumor. Entonces, drogas quimioterápicas que alteran la normal producción de las células sanguíneas pueden desarrollar una leucemia mieloide aguda. No hay una causa-efecto tan dirigida, sino factores que predisponen a eso. ¿Y tenemos, no sé, algún efecto, predisposición genética, familiar, puede ser esto? Sí, mira, existe, sí, está descrito. Primero, por un lado, tenemos todo lo que son las enfermedades de la línea germinal, que se denomina, que son cuando uno mira hacia atrás. Es como si, vamos a poner un ejemplo sencillo. Si vos tenés calvicie, tu padre tenía calvicie, tu abuelo tenía calvicie, lo más probable es que tu hijo tenga calvicie. Exacto. ¿Sí? Bueno, si vos tenés en tu historia familiar el desarrollo de muchas enfermedades oncológicas, probablemente relacionadas a las patologías de la médula ósea, probablemente tengas más riesgo de desarrollar alguna enfermedad. Por eso hay que cuidar los factores que acompañan la posibilidad del desarrollo de estas patologías. Eso por un lado en cuanto a la herencia, ¿no? Sí. Y después hay otras alteraciones que son genéticas, ¿sí? En donde, por ejemplo, hay patologías que son poco frecuentes, pero hay otras patologías como, por ejemplo, la trisomía, o sea, el síndrome de Down, que son pacientes que sabemos que tienen mayor predisposición a un tipo de leucemia aguda. Entonces, bueno, son muchos los casos en donde uno tiene pacientes que tienen algún síndrome genético que dentro de su evolución, por ser un síndrome son muchas cosas que aunan esos pacientes, y muchos de ellos tienen mayor riesgo de desarrollar una leucemia aguda a lo largo de su vida. ¿Hay algunos síntomas que a uno le hacen pensar que una persona está desarrollando, aparte de los estudios que se hacen, ¿no? Por supuesto, pero una persona, ¿qué le puede ir pasando para que uno pueda sospechar que está con este cuadro? Mira, yo sería muy cauta en este punto, porque la realidad es que todos los síntomas son bastante inespecíficos inicialmente, pero es muy raro que un paciente que está desarrollando una leucemia aguda, porque se desarrolla en el lapso de días y semanas, o sea, esto no son meses de evolución, ¿entendés? Claro, es raro. No consulte por alguno de estos síntomas, porque ya pasan de ser como lo que uno soportaría en su casa, como si yo te dijera, mira, estoy cansada, me falta el aire, me siento que me cuesta más subir la escalera, que me veo hematomas, que estoy con fiebre y no tengo ningún foco claro de por qué estoy con fiebre, no tengo anginas. O sea, no es un síntoma con el cual uno convive y de repente aparece una leucemia aguda. Los pacientes que desarrollan una leucemia mieloblástica aguda, todos terminan consultando porque se deterioran en su estado clínico. O sea, es algo que sale de la normalidad de lo que un paciente podría tolerar por estar con un cuadro gripal. Digamos, ¿no? Va a ir a un médico clínico porque se siente mal y el médico clínico obviamente le va a pedir análisis y bueno, va a empezar a sospechar. Va a empezar a sospechar hasta que llegamos al diagnóstico de certeza. Porque aparte cuando uno evalúa inicialmente a estos pacientes, o sea, el análisis de rutina que uno le pide a un paciente cuando tiene algunos síntomas es un hemograma, que es lo que cuenta de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, y esto es lo que principalmente se altera al momento del diagnóstico, o sea, o muchos glóbulos blancos son muy bajos, la escasez de las plaquetas son unas estructuras que podríamos llamarlas
partes de unas células que son las que forman los coágulos. Claro. Y esos en general están disminuidos. Y también el paciente presenta anemia, o sea, baja cantidad de glóbulos rojos. Entonces, son muchas salta cosas rápidamente a la luz al momento de una consulta. Claro. Y después, a ver, ¿puede ser que el diagnóstico se haga a través de una punción? Sí, las enfermedades hematológicas, como te decía, que afectan a la médula ósea, para nosotros poder acceder a ese tejido tenemos que hacer una punción. Claro. Y esa punción se hace a través de o la cresta ilíaca o del esternón con una aguja. Sí. No requiere anestesia general, solamente se hace en el caso de los pacientes pediátricos una sedación, pero no una anestesia, no es un procedimiento en quirófano. A eso me refiero. Claro. Y nosotros ahí aspiramos este tejido líquido y sobre ese tejido hacemos un montón de estudios. Sí. O sea, tinciones, visualización de estas células al microscopio, que es algo que hace el hematólogo en sí. Y hoy en día accedemos a un montón de estudios que son desde la evaluación de estas células a través de citometrías de flujo, evaluación de los cromosomas, evaluaciones de técnicas moleculares, para poder con toda esa información ir armando como si fuese un puzzle de cómo vamos a ir recabando información para terminar de ponerle, digamos, el nombre y la categorización correcta a esta patología y actuar en función de eso, porque no es lo mismo tener este diagnóstico en un paciente de 10 años que en uno de 30, que en uno de 60 que había recibido tratamiento quimioterápico previo. Claro. Todo esto hace al diagnóstico de certeza para que después uno defina cuál es la estrategia de tratamiento como un proyecto. O sea, tratar a un paciente con una leucemia aguda no es una medicación de una sola vez, sino es un proyecto. Es un proyecto. Uno se plantea con el paciente de cuáles van a ser los casos, si el tratamiento va a ser solamente tratamiento médico, con quimioterapias o con otras drogas, si el paciente va a requerir consolidar esa respuesta con un trasplante de médula ósea. A ver, Silvina, yo deduzco algunas cositas que me estás diciendo. Primero, que es una enfermedad que puede aparecer en cualquier edad, ¿no? No es cuestión de personas mayores, puede aparecer en jóvenes o en adultos. Me imagino que en mujeres y hombres más o menos igual. ¿Cómo es el tema? Bueno, ahí, a ver, si hablamos de leucemias en general, sí. Las leucemias se pueden aparecer a cualquier edad. Claro. Si hablamos de la leucemia mieloide aguda, que es la que nos lleva a esta conversación, es más frecuente en la población adulta. O sea, cuantos más años cumplimos, más riesgo tenemos de desarrollar. Perfecto. Lo cual no quiere decir que no haya pacientes pediátricos que la tengan. Sí. Pero la más frecuente en los pacientes pediátricos es la leucemia linfoblástica, que no es esa que estamos hablando. Pero más o menos tiene una forma de presentación similar. Bien. ¿Y se da más en mujeres que en hombres, o en hombres en mujeres, o es igual el tema? En la población adulta la diferencia entre los sexos casi no tiene importancia. Ningún peso, no tiene importancia. Ahora sí, te pregunto, Silvina, tenemos el diagnóstico, una persona, no sé, de 50 años, que sin un antecedente le punzan y la conclusión es que es una leucemia mieloide. ¿Cuál es entonces la estrategia básica para el tratamiento de esta persona? Es complejo contestártelo fácil. Bueno. Porque sería ser muy simplista. Pero voy a tratar de dejarlo lo más clara y algorítmica posible. Dale. Lo más importante acá hoy en día que nosotros tenemos que saber es si contamos con estrategias de tratamiento médico dirigidas a alteraciones puntuales de esta enfermedad. Porque como te dije, hay varios tipos de leucemias agudas. Entonces, si un paciente tiene un diagnóstico de una leucemia aguda, lo primero que uno tiene que evaluar es si el paciente está en condiciones de recibir un tratamiento intensivo o no. Sí. Y ese tratamiento intensivo incluye considerar si se podría trasplantar o no. Claro. Y ahí es donde abrimos claramente las aguas, ¿sí? Entonces,
de acuerdo al estado clínico del paciente. Vos podés, como vos bien sabés, podés tener un paciente de 65 años que esté en perfecto estado clínico y podés tener un paciente de 50 que tenga enfermedad coronaria, sea insuficiente renal crónico y que sea muchísimo más difícil de manejar. Entonces, la edad y el estado clínico es lo que nos van a definir cuál va a ser el abordaje terapéutico. Inicialmente todos los pacientes tienen que recibir tratamiento, ya sea con quimioterapia. O con otras estrategias, que le pondría el nombre de tratamientos no intensivos, pero no porque sean menos efectivos, sino porque generan una toxicidad diferente. Bien. Y en función de eso, definir si el paciente después se puede trasplantar o no, y tienen la indicación, porque no todos los pacientes con leucemias agudas tienen después indicación de trasplantarse, claro. La gran mayoría. ¿Sí? O sea, nosotros, por ejemplo, en el Hospital Británico, que recibimos pacientes no solamente para trasplantarse por leucemias agudas, sino que somos centro de derivación de pacientes con leucemias agudas que tratamos y después trasplantamos. Muchas veces inicialmente los pacientes están clínicamente comprometidos al momento del diagnóstico, uno plantea una estrategia y después cuando la enfermedad se controla, el paciente después pasa a la categoría de ser trasplantable y se puede trasplantar. Bien. Entonces, el abordaje y la decisión terapéutica se plantea inicialmente, pero como todo en la medicina es dinámico en función de cómo los pacientes van respondiendo, ¿no? Claro, claro. Perfecto. Es decir que tenemos una estrategia, no, sí, me parece bien, veo que es muy complicado para que nuestros oyentes tampoco se hagan lío, pero tenemos unos tratamientos. Y vos lo dijiste de entrada y la verdad que es una enfermedad difícil, dura, pero por lo que nos estás contando, bueno, tenemos algunos éxitos, digamos, ¿no? Y cada vez la cosa me imagino que está mejorando. Mira, la realidad es que sí tenemos éxito. Yo creo que el éxito del tratamiento de esta patología, yo ya hace 17 años, 18 años que estoy trabajando como hematólogo en el Hospital Británico. Sí. Y en los últimos 4 ha habido nuevos avances en cuanto a drogas. O sea, durante muchísimos años, más de 30, te diré, no hubo nuevos avances en drogas en cuanto al tratamiento. Sin embargo, sí hubo avances en cuanto a la mejoría en la sobrevida de los pacientes con leucemias agudas. Y esto se da porque los diagnósticos son más precoces, las estrategias de manejo de los pacientes, o sea, los equipos de infectología, los equipos de terapias intensivas, las estrategias de diagnóstico, de soporte, eso ha mejorado a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas. Claro. Y ahora con el advenimiento de nuevas drogas apuntadas a blancos moleculares, alteraciones citogenéticas puntuales, han cambiado, ¿sí?, este diagnóstico, que era como tener una condena de muerte hace 30 años atrás, a decir, bueno, es una enfermedad grave, pero que estamos en condiciones de poder tratar, que estamos en condiciones de poder ofrecerle al paciente una expectativa de sobrevida libre de esta enfermedad, y estamos en condiciones de poder ofrecerle un trasplante que hoy en nuestro país, ¿sí?, yo soy integrante del Grupo Argentino de Trasplante de Médula Ósea, donde todas las unidades de trasplante del país estamos congregadas bajo el marco de la Sociedad Argentina de Hematología, y hoy no tenés que derivar a ningún país, a ningún paciente al exterior porque no se puede hacer un trasplante en el país. Claro. Y eso es sumamente importante. Pero hace 20 años atrás los pacientes se iban a otros lados a trasplantarse. Claro. Y hoy eso no sucede. Perfecto. Silvina, mirá, nos quedamos sin tiempo, la verdad que es interesantísima la charla y da para mucho más, porque también me dejaste ahí picando el tema de los trasplantes de médula, que es un tema interesantísimo, pero es para hablar un rato muy largo. Así que, bueno, cuando quieras, otro día justamente, seguramente te vamos a convocar y te agradezco muchísimo. Ha sido muy claro lo que nos contaste. Y bueno, lo importante es que sabemos que hay elementos, tenemos armas para luchar contra esto. Y que eso creo que es un mensaje optimista finalmente. Así que muchas gracias. Tenemos armas y tenemos muy buenos profesionales en nuestro país para poder diagnosticar y tratar. Obviamente
en centros que tienen que ser de alta complejidad. Exactamente, obviamente. Pero me parece que el mensaje es ese, ¿no? El diagnóstico precoz, centros de alta complejidad y bueno, y seguir avanzando, ¿no? Correcto. Silvina, un gran abrazo, muchas gracias. Gracias a vos, que tengas muy buen día. Gracias. Bueno, impresionante, ¿no? Lo que nos contó la doctora Palmer sobre lo que es la leucemia, el diagnóstico y el tratamiento, que eso es importante. Hace muchos años, unos cuantos años, tener esa leucemia era prácticamente decir que nos moríamos pronto. Ahora tenemos tratamiento y muchos han sido exitosos.